Bueno, bienvenidos una vez más al primer canal de entrenamiento y culturismo natural del Uruguay. Hoy estamos con el presidente de INBA Uruguay. Hoy no nos vamos a ningún otro país porque finalmente tenemos culturismo natural en Uruguay. Un proceso que ha llevado un montón de años. José Pedro compite ya hace casi 10 años, que si no me equivoco, su primera preparación. Pero el culturismo natural es algo que al principio, como muchos de los que quizás están viendo esto, ni siquiera sabía que existía. Entonces la idea de hoy va a ser hablar un poco su proceso, cómo pasó de competir y ni siquiera tener idea a estar llevando a cabo lo que hoy va a ser el primer evento de culturismo natural del Uruguay. Y ya antecedente a esto tenemos un montón de atletas profesionales, un montón de gente que ha llegado a nivel mundial muy alto. Así que seguramente Uruguay es una potencia, desde mi lugar ya lo veo, y hay que simplemente seguir empujando desde mi lugar, como capaz que un poquito mover las redes, mostrar un poco lo que es el deporte, todos los atletas que tenemos, o desde el lugar de José, que es una responsabilidad enorme tener una federación para llevar adelante. Así que para mí, un honor, y gracias, José, por darte este tiempo para compartir con la gente. Obvio que sí. Muy buenas a todos, ¿cómo están? Un gusto Juan. Muchas gracias por tu invitación. Eh, Me encanta poder formar parte de esto y poder difundir la palabra de lo que es lo que nos apasiona, lo que nos mueve, que es el culturismo natural. Entonces, bueno, respondiendo un poco la pregunta y respondiendo a lo que vamos, estamos organizando este primer campeonato de fisiculturismo natural que se va a realizar este año, 2026, el 26 de septiembre. Quedan aproximadamente 163 días, así que los atletas que quieran prepararse son todos bienvenidos, no solo atletas, familias, conocidos. Creo que esta es justamente la oportunidad para tener esto en Uruguay, para que no, bueno, surge de no tener que viajar a otros países y poder hacerlo acá y que ahora las familias puedan acompañar este proceso y puedan compartir con nosotros el deporte. Sí, sí, tal cual. O sea, esto, como bien decís, hoy en día es una visión de nada, 130 y pocos días, pero esto seguramente en la vida de José comenzó muchísimo antes. ¿Cuándo comenzó el deporte para José, el gimnasio, el cambio de físico? ¿Cuándo comenzaste en el fitness? Bueno, muy bien. Vamos desde el cero, vamos desde que era chico. Cuando era chico, lo único que había en la escuela, en los colegios, era fútbol y hockey. Era hacer eso. Yo quería hacer hockey, por ejemplo, pero nada, los varones era jugar fútbol, tomar la pelota, manejate. Así eran las clases de educación física, o sea, era tomar la pelota de fútbol y si no te gusta, manejate. Siempre me elegían último en los equipos de fútbol, el fútbol nunca fue lo mío y nunca me gustó. Sin embargo, también empecé haciendo natación y la natación me encantaba. Ahí sí ya la lógica era distinta. Si había que armar un equipo o hacer postas de natación, ahí sí lideraba o me gustaba más. Pero fue en ese mismo club donde yo empecé a hacer deporte en el Juventus, acá en Montevideo. Esto Eh, hablamos de qué año. Mira, esto es cuando nos instalamos nuevamente en Uruguay. Viví afuera un tiempo con mi familia. eh, y cuando estamos hablando del 96, eh, ahí fue que empecé en el Juventus. Y entonces tipo, nada, una vida, sí, ya desde chico capaz, desde los 4 años haciendo, nada, las actividades propias del club. Sobre todo natación, que era lo que más me gustaba. Pero algo que siempre me intrigaba, o sea, ya de chico, por ejemplo, en casa tenía dos tíos que ambos hacían deporte. Por un lado materno y por otro lado paterno. Me acuerdo acá de niño, mi tío Tabaré tenía en su casa unas mancuernas de estas que se rellenan de arena, que son unas mancuernas verdes. Y yo de niño, tipo, me intrigaba y, tipo, no sé, pero mi tío me decía, no, pará, esto es una cosa de grande. Era como que todavía no estás apto para esto, o era peligroso. Y se entiende, sos un niño, o sea, te puedes lastimar, es cierto.
Pero, o sea, como que esa intriga inicial ya existía de, ¿qué es esta mancuerna? ¿Qué es este objeto? Era como un juguete, ¿no? Era como esa intriga incipiente. Y bueno, después tenía otro tío, Hugo Abella, que en la Casa de la Paloma, vos que sos de allá, él en la parte de afuera de la Casa de la Paloma, él tenía unas barras y unas pesas. Y creo que esa fue la primera vez que así levanté una pesa, una barra, fue con él. Tipo, y pesaba un montón, tipo, estamos hablando de una barra de 15 kilos, pero era un niño, ¿no? Entonces Obvio. nada, ya era un desafío, pero a su vez siempre lo vi como algo divertido. Bueno, luego, en ese mismo club a donde iba, me acuerdo que subíamos las escaleras y en el entrepiso, antes de bajar a la parte misma de natación, eh, estaba este lugar que era un lugar que no podías entrar a menos de cumplir determinada edad, que era el gimnasio, ¿no? Entonces era como, nada, esa intriga de mirar, tipo, para adentro con la nariz frente a la ventana de, esta gente que está con estas máquinas y qué son estas máquinas y qué es esto y tipo, y no podías pasar porque necesitabas cumplir un mínimo de 14 años y necesitabas la autorización de tus padres y también necesitabas como el permiso médico, la ficha médica para que te habiliten a la sala de musculación. Entonces, nada, era como, ok, ya me intrigaba, quería ver, o mismo, viste, cuando ya te impresionaban los físicos o la gente que veía salir de esa sala y era como, ¿qué más? Y bueno, yo me acuerdo que le dije a mi madre que quería hacer musculación y bueno, me acompañó a hacerme la ficha médica, fuimos juntos. Igual ella siempre me acompañó a verme nadar, a ir a las gradas a verme natación como deporte, pero después yo también quería hacer esto que era musculación. Y bueno, así fue que empecé por primera vez en un gimnasio, fue en el Club Juventud, y la realidad es que los primeros años era muy de querer hacer, tipo, locura, ¿viste? Propio de alguien que no sabe, y no sé, tipo hacer, pero miles de abdominales, porque era como, quería abdominales o quería eso, pero eh, sin saber a ciencia cierta lo que estaba haciendo, más como algo divertido, pero luego cuando a medida que tipo, tipo, ¿por qué no estoy progresando, no? ¿Por qué no estoy consiguiendo los resultados que quiero? Ahí es cuando te empezás a cuestionar, che, estoy haciendo las cosas bien, ¿qué es lo que tengo que hacer para mejorar? Porque claro, si vos vas por tu cuenta así, no tenés una guía, haces cualquiera. Y bueno, después es que, nada, te empezás a dar cuenta que podés mejorar. Y algo que me pasó fue que tipo me gustaba tanto la sala de musculación que al final del día, tipo, pagar todo un club solo para ir al gimnasio era un montón de plata. Entonces fue como, capaz que no vale la pena pagar esta cantidad de plata por un club que me ofrece tantas actividades físicas, cuando lo único que quiero es ir al gimnasio. Ahí fue que empecé a ir a otro gimnasio, acá en el centro que se llama Stamina. Le mando un fuerte abrazo a Gustavo, que fue quien me recibió ahí, fue también de mis primeros referentes entrenadores. Y también una persona muy importante, porque fue una persona que, claro, la interrogante al ver estos físicos gigantes de los esteroides, él siempre me llevó por ese camino de, che, tipo, eh, vos podés tener un buen físico de manera natural, no comas esas porquerías o no es necesario. Entonces, ya, tipo, creo que eso es muy importante, porque, y esto es para todos, ¿no? Que la lotería, así como la lotería de dónde naces, dónde te toca nacer, la familia que te toca, el país que te toca, la lotería de en qué gimnasio empezás, quiénes son tus primeros referentes, quiénes son aquellas personas que te pueden llevar por un camino u otro. A ver, yo creo en la libertad y cada uno elige caminos, pero es esa lotería de, imagínate la suerte que tienen aquellos que nacen en La Paloma o están ahí y te tienen a vos como entrenador y es tipo, mirá con quién dieron con Juanfer, ¿entendés? Entonces, eso también hay como concientizarse luego uno que se empieza a desarrollar de esos primeros lugares donde a uno le toca entrenar. Y bueno, y así fue que empecé en ese gimnasio, nada, ahí ya las revistas de fitness, ¿viste?
Me acuerdo que habían muchas revistas viejas de Men's Health y tipo otras revistas capaz que Flex. Y tal, y ver esos físicos en la portada y decir, vos, tipo, ¿qué más esto? Quiero estar en la portada algún día. Y algún día voy a estar. Pero quiero estar en esta portada, ¿entendés? Tipo, me gustaría hoy en día, quiero que estar en una portada de culturismo natural, que es por ejemplo, la Ironman Magazine, que es de nuestra asociación INBA, entonces digo, vos, se puede, y se puede natural. Entonces eso es como lo que motiva. Pero bueno, es un proceso, Juan, vos lo sabés mejor que nadie. Bien, Y genial. O sea, esto fue pasando de que el fitness, o sea, más bien la parte de pesas y tal en tu adolescencia, empezó a tomar más parte de lo que era tu vida, empezó a solapar un poco lo que fue la natación y lo que eran otros deportes. ¿A qué crees que se dio esto? ¿Al ver el cambio físico? ¿Al empezar a seguir como más culturismo? ¿Cómo fue eso? buena pregunta. Creo que al final del día, o sea, esa transición de los otros deportes al gimnasio fue justamente eh, lo divertido que me resultaba, lo divertido que me resultaba eso o ver ese cambio físico o ver que tipo los cambios eran productos del trabajo personal. Y una cosa que me encanta en realidad de lo que tiene también nuestro deporte es el hecho de eh, no necesariamente depender de todo un equipo para hacer las cosas y es a tu horario, a tu ritmo, cuando vos querés, cuando vos podés. O sea, y eso me pasaba, no sé, me acuerdo que empezaba una vez a hacer fútbol americano o fútbol y era tipo, las prácticas son a tal hora en tal lugar y es tipo, vos, yo al gimnasio voy a la hora que quiero, cuando quiero. Entonces ese sentido de libertad e independencia de, che, hacerlo a tu ritmo, es tipo, tenés un gimnasio que está abierto de 6 de la mañana a 11 de la noche, vos vas a la hora que podés, querés, y depende de vos, tu progreso depende 100% de vos. Y eso es como un concepto que se empieza a aplicar al resto de tu vida, que bueno, a ver, yo no solo me dedico al fitness, me dedico a otros rubros, pero es increíble cómo eso también, nada, los resultados dependen de vos al final del día. Obviamente, cuando ya empezás a trabajar con un coach, hay una relación de trabajo en común, pero en realidad es tu responsabilidad. Bien, bien, bien. O sea, seguramente este cambio empezaste a ver en el físico, también la cuna que tuviste, como bien decís, de un buen entorno donde los fármacos no se normalizaban, como bien decís, que hoy por hoy suele pasar un poquito más. Y en el desconocimiento, a veces quizás se cree que la proteína, un estano, cosas así, son literalmente lo mismo. Y justamente, como bien decís, tenés toda la razón en eso de que al principio tener como unos buenos, digamos, referentes, es algo que te va a hacer un cambio. ¿Por qué? Porque estamos en un desconocimiento absoluto de que queremos progresar a costa de de cualquier forma, porque al principio queremos mejorar y mejorar y mejorar, y tampoco tenemos idea de cómo hacer, entonces lo que nos diga que hacer, el que está enorme, muchas veces tipo lo vamos a hacer. Es que también pasa eso, muchas veces nos guiamos o mismo desde nuestra inmadurez o nuestro proceso inicial de desarrollo y de desconocimiento del tema, mismo como esas revistas, ¿no? Si lo único que tenés como referente es la revista, vas a la revista, están todos pinchados hasta las pelotas, y tipo, y todos te dicen que son naturales, y tipo, solo llegan esos resultados comiendo arroz y pollo, es tipo, les crees, pero bueno, ahí empiezan las frustraciones y empiezan otros temas, y es cuando decís, vos, no consigo el físico de la revista. Entonces digo, ok, hay otro camino. Y ahí es cuando, nada, ahí cambia todo y te das cuenta que ese físico no se obtuvo de la manera que era inicialmente descrita. Bien, bien, genial. Después, avanzando un poquito más en lo que comentabas recién de tus estudios, que vos no solamente te dedicás al tema del fitness, empezás a estudiar un poquito más, que para la gente que no sabe, contarle también un poco a qué te dedicas. Eh, ¿Y cómo llevaste eso? Que tu trabajo quizás o tu estudio pasó a ser más sentado, más horas en la computadora, incluso más que antes, que capaz que hacías un poquito más por diversión. ¿Cómo fue ese cambio de mantener tu vida fitness pero a su vez estar capaz que en la vida más del software, etcétera? Ok. Bueno, les cuento un poco. Bueno, yo tengo dos grandes pasiones en la vida. Por un lado,
el fitness, por el cual estamos convocados aquí. Pero también mi otra gran pasión en la vida es el arte. Yo soy artista, soy ilustrador profesional. De hecho, bueno, uno de los primeros eh, trabajos que hicimos en conjunto, Juan, fue hacer diseños para ti, Sí. ¿verdad? Diseños para tu gimnasio. Bueno, hoy el logo de Spartan Luda, tipo ese logo inicial que vemos Ahí hoy, no, tipo, ahí no empezó. había IA todavía. No, 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 es que de hecho yo sigo trabajando sin Obvio. IA. Eh, entonces, nada, también he trabajado con un montón de empresas locales, de fitness, entrenadores, suplementos, haciendo todo su parte gráfica, su parte visual. Es mi otra parte que me mueve, es lo que es el arte, el diseño. Eh, y bueno, me dedico también a lo que es hacer videojuegos, resolver justamente la parte gráfica y visual de videojuegos. Bueno, por eso es que ese trabajo inicial que hicimos, Juan, que eran unos personajes para tu gimnasio, bueno, yo me dedico a eso. Eh, entonces, nada, esa fue mi primera carrera universitaria, animación y videojuegos, soy licenciado. eh, y me dedico hoy, hasta el día de hoy, también a proyectos de esa índole. Pero lo otro que me mueve y siempre me ha movido es el tema de la actividad física, sobre todo el gimnasio. Y bueno, y ya cuando uno se lo empieza a tomar más en serio, decir, wow, qué más que está esto, ¿por qué no competir? ¿Por qué no animarme a llevar mi físico a un estado que se alinea completamente con mi estilo de vida, que es tipo aprender a comer bien, aprender a entrenar bien, aprender a descansar, tener una vida organizada, te va a llevar a el físico que querés. Bien, bien, genial. En base a estos años que fueron pasando, seguramente tu progreso empezó a verse un poquito más lento, empezando a ajustar ciertos detalles, donde empezaste a entrenar mejor, a comer mejor, a tener la visión de por qué no algún día competir. ¿Cómo fuiste avanzando y mejorando tus conocimientos en estos años? Buenísimo. Bueno, eh, creo que es súper importante en cualquier proceso o lo que yo también sentía como esa pasión o ese interés genuino por querer evolucionar. Y también cómo manejamos las frustraciones de cuando no logramos lo que queremos. Entonces, eh, volviendo a ese primer gimnasio, mi primer preparador lo conocí ahí para mi primer campeonato, que fue un campeonato local bueno, de la otra federación, ¿verdad? Que no es, no, Zona no de es una control. federación en igualdad de condiciones como la que pretendemos, pero también hay que reconocer que es una asociación local que ha permitido a muchos iniciarse en el deporte, poder compartir este deporte con su familia. Entonces, en ese sentido, digo, nos dio lugar a muchos para empezar a competir, ¿verdad? Así que en ese sentido estoy también agradecido. Eh, pero bueno, nuevamente, bueno, mi primer preparador, Martín, también le mando un fuerte abrazo. Me acerqué a él también porque me impresionaba su físico, y empezamos a trabajar juntos para esa primera competencia, que si no me equivoco fue en 2016. Fue tu primera competencia también, Juan, ¿no? No, yo competí en 2018. ¿2018 fue tu primera competencia? Tú competiste antes, así. Porque creo compartimos, me acuerdo, en uno de estos clubes de básquetbol, en el backstage, y no sé si esa fue, bueno, tu primera o, bueno, por eso, perdón la confusión. Eh, bueno, ese fue mi primer campeonato, donde me preparé para la categoría Men's Physique, obviamente natural, eso era lo que siempre pauté desde el principio. Eh, Me re gustó, me encantó el hecho de tener una preparación, tener una conducta. No me fue tan mal, salí tercero, pero obviamente uno quiere seguir mejorando y uno quiere seguir evolucionando. Ahí hice mi segunda preparación con otro entrenador y también dejando claro que quería seguir el camino natural y así lo hice. También mi segundo preparador, Tony, le mando un abrazo. Con Tony me preparé para mi segundo campeonato, también acá en Uruguay. Lamentablemente el resultado fue deseado, pero también es eso que yo le quiero transmitir a muchos de los que empiezan compitiendo acá en Uruguay, en campeonatos donde no se testea, en federaciones donde no hay controles.
es, es eso, o sea, es una lotería bueno, siempre es una lotería con quién te topás o quién tenés al lado compitiendo, sean naturales o no naturales, pero hay muchísimas más chances de perder o salir en un puesto más bajo cuando competís contra no naturales. Entonces eso es como, ok, sabes dónde te vas a parar, ¿verdad? Sabes con quiénes vas a competir, sabes que no vas a estar en igualdad de condiciones. Y quizá bueno, desde mi inmadurez o decir, era lo único que había en Uruguay, tipo, ok, vamos a tener que competir acá, vamos a dar lo mejor. Y en ese sentido también es tipo súper valioso para los naturales que se esfuerzan, pero sepan que, eh, nada, o sea, las chances de salir victoriosos no son las mismas porque no estás en igualdad de condiciones y porque te vas a comparar con un montón de personas que tienen a su favor sustancias exógenas que mejoran su rendimiento deportivo, su look. Entonces, tener bien claro eso a la hora de las expectativas, ¿verdad? Y también, y esto ya va más desde mi punto de vista, de eh, qué es lo que estamos formando parte, qué es lo que estamos aplaudiendo, qué es lo que eh, en cierta medida apoyamos. A ver, si no queda otra, se entiende, porque no tenés otro lugar para competir, pero sí estamos, o sea, seguimos alimentando el farmacoculturismo, quieras o no. Entonces, es importante ser conscientes de, de cómo con nuestra presencia también estamos dando un voto y estamos dando eh, amplitud de mensaje a quizás lo que no queremos. Sí, tal cual, sobre todo teniendo en cuenta que la realidad de antes, o sea, ahí 2016-2017, que había era totalmente diferente, o sea, en Latinoamérica no había ningún país con federaciones con antidoping y tal. Hoy por hoy hay en prácticamente todos los países, hay miles de opciones, eventos, prácticamente si te mueves en los diferentes países todos los meses, entonces obviamente hay como más opciones, ¿bien? Pero hablando de ese evento de 2017, donde el resultado no fue el óptimo, ¿cómo llevaste esa frustración? Ese sentir que habías dejado todo por varios meses, pero el resultado, cuando llegaste a tarima, no era ni el que soñabas, e incluso era el peor que te imaginabas. Bueno, exactamente. A ver, yo esto me lo tomo muy en serio, a mí me encanta. Y justamente, si te lo tomas en serio, eh, está bueno analizar todos los puntos, todas las aristas de, ok, fallamos. ¿Por qué fallamos? Yo salí último en ese segundo campeonato. En la categoría también no es physique, salí último. Imagínate, tipo, nada, la frustración de salir en último lugar. eh, y, y nada, y haber invertido tanto esfuerzo en el gimnasio, tantas ganas. Pero está eso, creo que está bueno, tipo, bajar las cosas a tierra y decir, ok, perdimos. O no tuvimos lo que quisimos. ¿Por qué? ¿Qué decisiones llevaron que tomé de mi parte a ese resultado? ¿De verdad hice todo bien? ¿De verdad, tipo, cumplí con todo? ¿O creía que cumplía con todo? Entonces, cuando uno se pone a analizar, es cuando uno es honesto y dice, ok, podemos mejorar. Y así es como creo que es la mentalidad de un atleta profesional, donde debe analizar con total honestidad todo y decir, ok, ¿qué puedo hacer para ser mejor? ¿Hice realmente todo bien para hacer las cosas? ¿O hay cosas que no consideré? Bueno, de hecho, un punto muy importante, y esto es lo que le transmito a todos los atletas naturales que quieran competir, idealmente contraten un entrenador que se especialice en culturismo natural o que sepa preparar atletas naturales. No tiene nada que ver una preparación de farmacoculturismo con una de culturismo natural. Entonces, eso quizás es el primer punto a considerar, ¿verdad? ¿Por qué fallamos? Ok, tipo, la planificación era acorde a mi físico, quizás no. Entonces, ahí ese es el primer punto. El segundo punto, bueno, eso, yo la verdad que entré en una crisis emocional tipo, ¿qué hago? O sea, si yo quiero seguir mejorando, si yo quiero seguir creciendo, ok, posta que llegué a pensar, tengo que tomar esteroides, tengo que seguir este camino.
y estuve a punto de hacerlo, porque parecía la única opción. Porque parecía como, ok, ¿querés ganar? Es por acá. Y creo que ese es el mensaje tan nocivo o tan hostil de una realidad local donde se termina premiando ese camino, se termina aplaudiendo eso. Entonces, es hora de cambiar ese estatus y mostrar que hay otras posibilidades de que puedes lograr un gran físico siguiendo el camino natural. Entonces, ahí fue que, nada, tipo, ¿cómo manejé esa frustración? Respondiendo a la pregunta, vamos a hacer las cosas bien. Vamos a contratar a una psicóloga deportiva, una psicóloga que se especializa en trabajar con atletas. Y eso es lo que también les recomiendo a todos. O sea, ver siempre todas las aristas. No solo un entrenador es importante para un atleta, un nutricionista es importante, un psicólogo es crucial. La parte mental, vos y yo sabemos, todo atleta natural que se toma esto en serio sabe lo importante que es. Entonces, ¿es necesario invertir en un psicólogo? Se invierte en un psicólogo porque esto, o sea, si te lo tomas en serio, tenés que ver absolutamente todas las aristas. O sea, no sé, ¿tenés problemas con el sueño? Ok, tenés que revisarlo. No puedes dejarlo al azar. Tenés que ir al médico, consultar, che, ¿qué me está pasando con el sueño? ¿Entendés? Entonces, acá cuando nos empezamos a profesionalizar o queremos hacer las cosas bien, o queremos cuestionarnos por qué no logramos lo que logramos, tenemos que ver todo. Y de la misma manera con la parte mental. Entonces, esa parte mental evidentemente no estaba bien porque parecía como que el único camino era ese. Y en realidad, bueno, Mayra Aguilar, acá también le mando un fuerte abrazo, mi psicóloga, me ayudó también a abrir los ojos y decir, che, pero ¿por qué competir en Uruguay? O sea, ya hay campeonatos paranaturales en el exterior. Y vos, Juan, también lo sabes. Entonces digo, ¿por qué no salir a competir afuera? O sea, salir de esa burbuja de que estás acá en Uruguay y no hay otras opciones. Bueno, entonces, bueno, vamos a eso, vamos a investigar, vamos vamos a esta vez buscar, informarnos sobre otras opciones de campeonatos. Estaba NBA, PNBA, estaba WNF, eh, y bueno, mi intención también era competir en WNF, o sea, en el calendario que yo me había trazado inicialmente. Por un tema de orden de calendario, el primer campeonato iba a ser en INBA, en ese latinoamericano de, de 2022, que como vi con la información del latinoamericano, bueno, yo seguía esta página de Generation Iron y ellos habían publicado un artículo de Mati Scopinaro, le mando un fuerte abrazo, es el presidente, él y Pauli, son los presidentes de INBA Latinoamérica, presidentes de INBA Argentina, y había un artículo de Mati donde también hablaba sobre este campeonato que se iba a realizar en Córdoba en 2022, si no me equivoco. Acá lo tengo. A ver, acá. Esto fue el 17 de septiembre. 17 de septiembre de 2022 fue este campeonato. Y ahí fue que nada, me dije, vos, hay opciones para naturales. O sea, y no están tan lejos. Capaz que tengo que viajar a Argentina. Y bueno, eso. Pero también investigar preparadores naturales. Entonces, eso, ver qué opciones hay, quiénes son aquellos preparadores que han tenido formación, éxito, tienen una trayectoria al respecto. Y bueno, me puse a investigar en Estados Unidos preparadores, en Inglaterra preparadores, en España preparadores. Bueno, creo que en su momento, o sea, a nivel local, vos también estabas, capaz que en ese momento presente, pero también iniciando quizás en todo lo que era empezar a hacer coaching de naturales. Eh, entonces, bueno, ahí fue que di con mi equipo de competición, con el cual sigo trabajando hasta el día de hoy, Team XP, en su momento Team Chippy. También lo quiero muchísimo y le mando un fuerte abrazo. Chippy, con cual hicimos esa primera preparación, empecé a trabajar con él en fines de 2021 y empezamos con el objetivo hacia septiembre de 2022. Y así fue que, bueno, la historia cambió.
Bien, bien. En ese periodo, para que también lo tenga en cuenta la gente, pasaron unos 5 años aproximadamente, donde, bueno, fue un pozo, como bien lo comentabas, post competencia, al entender que quizás no era el contexto ideal para tu caso, donde fue un crecimiento enorme a nivel mentalidad y donde por fin llegaste a uno de los primeros eventos que hubo de culturismo natural en Sudamérica, pero también esa primera experiencia fue una experiencia que cambió todo para vos. ¿Cómo fue esa preparación, primero que nada? Y luego, ¿cómo fue ese evento? Muy bien, muy buena pregunta. Bueno, la preparación fue totalmente distinta, o sea, el tipo de coaching, ahí es cuando uno sabe y aprende lo que es un coach, ¿verdad? Y cómo se debe ser la comunicación con un atleta, cómo es que se pautan los progresos o cómo se va monitoreando ese progreso. Entonces esa preparación cambió también el sistema de entrenamiento, la forma de entrenar, eh, la forma de monitorear en sí la vida, quizás, de cómo uno, nada, o sea, yo siempre consideré, o sea, a ver, hay cosas que sí son iguales, o sea, las ganas, el esfuerzo, eso, o sea, se mantiene con respecto a las otras preparaciones, pero quizás la hora de organizarse y ir monitoreando el progreso era también la diferencia. Y los ajustes que también se van haciendo, ¿no? A lo largo del proceso. Entonces, nada, así fue que nos preparamos para ese campeonato. Bien, Eh, bien. O sea, ahí a nivel entrenamiento cambió, a nivel nutrición, teniendo en cuenta que en 2017 había sido más un plan estructurado quizás en lo que viene siendo un caso más no natural. ¿Qué cosas cambiaron sobre todo en la parte de la nutrición? ok, ok. Bueno, em, es importante para un atleta a la hora de arrancar a prepararse también cuál es el punto de partida, ¿no? El punto de partida inicial. Yo en ese periodo de tiempo había hecho ya más, tipo, desde esa última competencia, más por mi cuenta, un periodo de volumen prolongado, pero había tenido un exceso de grasa bastante pronunciado, entonces también es importante saber el punto de partida. En ese punto de partida yo necesariamente requería un déficit, ¿verdad? Un déficit calórico, y algo que cambió mucho es el tema de empezar a monitorar la actividad física diaria con el NEAT, lo que es caminar, bueno, la actividad más allá de la actividad pautada de entrenamiento. Y bueno, en cuanto a las comidas, eh, bueno, tomar mucho más noción de ciertas proporciones, cantidades. eh, bueno, yo después me formé también en lo que es nutrición deportiva y obviamente cómo impacta eh, la alimentación en el rendimiento, lo que es una comida preentreno, lo que es una comida postentreno. Eh, Eso creo que fue lo que como cambió así ok, de las cosas que se hacían y las cosas que hice distintas en esa preparación. Eh, Nada, o sea, comer a conciencia, ciencia cierta, tipo todo, y darle más pelota a los micronutrientes, verduras, eh, y bueno, después, o sea, lo que fue crucial para mí como aprendizaje y preparación en estos campeonatos fue esa etapa final de, de sentirte acompañado de tu coach, de cómo se trabaja. Bueno, es una etapa final, un peak week, ¿no? De carga de carbohidratos, agua, sal, o sea, tipo, no, te das cuenta cómo las cosas son distintas de una preparación a otra, de pasar a no tomar agua a tomar, tipo, ¿entendés? Tipo, y ahí es cuando creo que esas capaz de las cosas que así como grandes que varían de una preparación natural a otra, es justamente la manipulación esa final. Bien, bien, bien. Llegado a este evento donde, bueno, como de 2017 a 2022 pasaron esos 5 años. ¿Con qué expectativas ibas primero que nada? Que ya era tu primer evento 100% natural. ¿Cómo fue ese resultado y cómo viviste esto? Bueno, muy bien.
Creo que la preparación fue totalmente distinta porque ya empezamos a manejar muchísimos más aristas que antes no estaban del todo pulidas, sobre todo la parte mental con mi psicóloga deportiva, bueno, la parte física y nutricional con el Team XP. Eh, o sea, fue una preparación mucho más integral desde todo punto de vista. Y bueno, obviamente uno siempre quiere el mejor resultado, siempre quiere ganar, uno va a hacer lo mejor al 100. Y, y bueno, y el resultado terminó siendo mucho más amplio de lo que esperaba, porque bueno, sirvió para confirmar muchas cosas. Sirvió para confirmar que este era el lugar que me pertenecía, o sea, este era el lugar donde, donde sí podía florecer y destacarme cuando estaba en igualdad de condiciones contra otros naturales. Entonces, ¿por qué en un campeonato de farmacoculturismo salí último? Y capaz que porque no usaste fármacos. ¿Y por qué salí primero? Que fue lo que terminó pasando en un campeonato para naturales. Y porque sos natural y estás dando lo mejor y hacer las cosas bien. Entonces ahí es cuando uno empieza de verdad a tomar conciencia de, este era el lugar. Entonces, tipo, es eso, ¿no? A veces eh, no estás en el lugar correcto o no te están valorando de manera correcta, justamente porque no estás en el lugar apropiado. Entonces, pero sí te van a valorar donde estás haciendo las cosas bien acorde a ese lugar. Entonces, bueno, yo me preparé para 2 categorías eh, y ahí, si quieren, les cuento un poco más de qué se trata cada una. Bueno, Men's Physique. Men's Physique fue la que yo ya tenía experiencia. Juan, vos también, como atleta Men's Physique. Sabemos lo que son las poses, categorías. En INBA tienen algunas variaciones las poses, pero son muy similares a IFBB. Y después estaba esta otra categoría que fue como me enamoré porque dije, oh, ¿qué más esto? Es la categoría Men's Sport Model, en la cual es muy similar a Men's Physique, pero es una categoría un poco más estética en cuanto a no se busca tanto desarrollo de masa muscular como Men's Physique. Ambos buscan un físico similar, se valora también un poco más lo que es la pierna del Sport Model porque tiene que estar más al descubierto. Pero requiere también una coreografía un poco, bueno, tiene una parte coreográfica y artística distinta a Men's Physique, que también como que se acercaba más a lo que me gustaba. Se busca un físico más, bueno, lo define la propia federación, un físico más de modelo deportivo. De hecho, bueno, ese es el nombre, Men's Sport Model o el mismo para las mujeres. Es un físico atlético, estético, deportivo. Eh, Similar a Men's Physique, ¿verdad? Bueno, en Men's Physique, compitiendo contra naturales, salí tercero y en Men's Sport Model salí primero y también salí primero en el Open contra todo el resto que también se había presentado. Y eso fue lo que me otorgó el carnet profesional. Entonces, nada, la verdad que sirvió como para corroborar que estaba en el lugar correcto. INBA me recibió con los brazos abiertos. Paul y Mati me recibieron con los brazos abiertos en ese campeonato. O sea, ya a la hora de la inscripción, ¿entendés? O sea, ahí fue cuando me sentí parte, me sentí súper bien con ellos. Me acuerdo que yo tenía un montón de dudas en ese día de la inscripción. Claro, porque era un campeonato nuevo fuera del país. Nunca me sentí solo, siempre me sentí acompañado. Me explicaron, mirá, esto es la T-Walk, esto se posa así, ten en cuenta esto, tipo, y era como que está de más, o sea, me explicaban todo, entonces dije, wow, qué bien que me siento acá, o sea, ahí también conocí a Ken Ross. Ken Ross es el embajador global de la federación, y bueno, le planteé la realidad local. En ese momento, en ese campeonato de 2022, fuimos 5 los uruguayos a competir a Córdoba, y bueno, les planteé justamente esto, que en Uruguay no existe el culturismo natural competitivo con torneos y, y si es posible, tipo, nada, ¿cómo se puede hacer para tener esto en Uruguay? Y me dijeron, bueno, o sea, establecimos una muy buena comunicación, un muy buen contacto,
diálogo, eh, y ellos, bueno, confiaron en mí y me dijeron, ¿por qué no llevas esto adelante en tu país? O sea, ¿por qué no empezás a promover esto? ¿Por qué no empezás a...? Entonces, nada, fue como, más allá del carnet pro, o más allá de salir campeón, creo que ese fue como el gran premio del campeonato o el gran reconocimiento o responsabilidad de, ok, eh, vos podés hacerlo y vos podés llevarlo adelante en tu país, eh, Bien, bien, adelante. genial. O sea, en ese latinoamericano pudiste mostrarte a vos mismo, mostrar también que era otro deporte en muchos sentidos, pero a su vez poder ver, que vean tu brillo en los ojos de realmente traer el deporte natural a Uruguay, que seguramente eras algo que venías soñando desde muchos años. Han sido años largos, o sea, estamos hablando de 2022 hasta 2026, pero de mucho trabajo y de muchas cosas. Aparte de esto, luego fuiste al Mundial, fuiste al Natural Olympia, que competiste nuevamente. ¿Cómo fue ver tu primer evento natural y ya que el segundo sea el mejor del mundo en Las Vegas, con toda la gente profesional, conociendo a toda la gente por el mundo, digamos? Bueno, muy bien. Creo que también es importante transmitir a los atletas cómo es el proceso de eso, de no fue que yo competí una vez y ya me hice profesional, no, también venía de un proceso previo competitivo, ¿no? De competir en otros campeonatos de fisiculturismo, obviamente siguiendo el camino natural, pero también ya me iba forjando esa mentalidad atleta, ya iba entendiendo cómo era el proceso, pero luego, obviamente, desembarcar en una federación para naturales y bueno, y entender también, hacerle entender a los atletas que nos escuchan o quieren también seguir el camino natural, eh, de qué es lo que a uno aspira como atleta y cuáles son esos eventos, ¿no? Donde vamos en camino al mayor evento de culturismo natural. Eh, en nuestra federación, en INBA, tenemos campeonatos chicos, campeonatos locales que se hacen en cada país. Esos campeonatos sirven muchas veces para clasificar a un evento un poco más grande, que puede ser un latinoamericano, puede ser un Natural Universe. También dependiendo a nivel regional de la disponibilidad de campeonatos, es cómo uno puede clasificar a un evento mayor. Por ejemplo, estos latinoamericanos que se presentaban nos daban la posibilidad a los atletas de clasificar automáticamente al Natural Olympia. ¿Por qué? Bueno, justamente porque en nuestro país no estaba ese proceso previo de clasificación. Entonces, en ese sentido creo que también han sido generosos o han sabido también escuchar a los atletas de cómo dar posibilidades. También la posibilidad de, ok, tipo el campeonato, tenés que viajar tipo a la otra parte del mundo. Entonces, eso, ¿no? Es una inversión para el atleta y hay que reconocerlo. Entonces, tipo, ¿cómo podemos facilitar ese proceso para que no se tenga que competir 500 veces para llegar al Natural Olympia? Digo, por un tema también de organización y ser justo. Pero bueno, justamente este latinoamericano servía como un clasificatorio para el Natural Olympia y entender eso en la carrera deportiva de uno, de qué es lo que uno busca, qué es lo que a uno aspira, con quiénes te querés comparar. Entonces, ok, vamos a compararnos con los mejores del mundo. Y eso también es importante de lo que significa ser un atleta pro. Uno no es un atleta pro solo cuando ganás tú el mejor de tu categoría y saliste primero. Ahora, bueno, tenés ese carnet profesional, pero ahora sos profesional de verdad cuando te comparás con otros profesionales. O sea, cuando ya entras dentro del circuito y competís contra otros pros. Entonces yo quería eso, ¿verdad? Ok, vamos a ver cómo es el nivel internacional de otros atletas y, bueno, entender bien cómo es esto. Entonces ahí fue que, nada, dije, bueno, vamos a aprovechar que clasificamos al campeonato, clasificamos al Natural Olympia y bueno, vamos a invertir ahorros en este viaje para, bueno, poder también llevar a Uruguay por primera vez a un campeonato así, al cual fui con Lucho Luciano, con el cual, bueno, nos conocimos en Córdoba, éramos de los pocos uruguayos que fuimos a competir, eh, con Sil también, con Leo,
Eh, bueno, ahí conocimos a Emilio, el otro preparador, que los preparó a Leo y a Tomás. Entonces ahí también es como esa pequeña comunidad que, bueno, nos empezamos a conocer entre todos. Bueno, Sil después, bueno, trabajó contigo, ¿verdad? Sí, Y sí, ahí. siguen trabajando hasta el día de hoy. Entonces eso, es como que empezar a rodearnos de naturales. Y bueno, fuimos a competir, a representar a Uruguay por primera vez al Natural Olympia con Lucho. Lucho compitió en otra categoría, en Classic Physique, y yo competí en la mía, en Men's Sport Model. Eh, bueno, por primera vez se escuchó el himno Uruguay, gracias a Lucho, que se consagró campeón en su categoría. Eh, y bueno, en 2022 fue que Uruguay integró o empezó a formar parte de INBA. Y me acuerdo de eso, con Lucho a la hora de inscribirnos no estaba en la lista Uruguay, tipo, porque no existía, o sea, a la hora de registrarnos desplegabas, viste, el cuadro para anotarnos y Uruguay no figuraba y tal, y eso, ¿no? Como, tipo, empezar a formar parte y éramos dos atletas, los uruguayos, que fuimos. Y claro, allá, o sea, al ser un campeonato local en Estados Unidos, el Team USA es el más grande, por obvias razones, y, y bueno, y lo hermoso que es empezar a rodearte con otras personas del mundo con esos mismos valores, que compartimos lo que es el culturismo natural, empezar a ver el nivel y empezar a darte cuenta de nada, que son años de esfuerzo y darte cuenta, y esto fue así como de las grandes enseñanzas que me dejó el Natural Olympia, es que de competir en campeonatos locales en Uruguay, donde la mayor parte, por mal y pronto decirlo, son pendejos, en el sentido que son gente inmadura, son gente chica con uso de fármacos, ¿verdad? Son niños de 18 años o menos, o 20 años que están tomando sustancias, y tienen físicos increíbles, pero pasar a competir a un campeonato de naturales, de verdad, y en realidad codearte de personas que son grandes, o sea, son personas mayores de 30, 40, 50 años, que forjaron sus físicos por años de trabajo, ¿entendés? Entonces, eso fue como lo salado de darte cuenta, vos, mirá lo que se puede lograr, pero con años de trabajo. Y este es el camino natural. Entonces, eso fue lo que me impactó del Natural Olympia. Nada, conocer referentes del culturismo natural, entre ellos algunos de mis ídolos. Por ejemplo, Michael Wittig, de Men's Physique, que fue también uno de los referentes del culturismo natural para mí. Philip Ricardo, otro gran atleta natural, con tremenda trayectoria en el culturismo natural. Y bueno, y así empezar a conocer tipo un montón de otros atletas, eh, que estamos todos para el mismo lado. Bien, bien, genial. Desde 2022, entonces, desde esos eventos y todo lo que se fue dando para pasar al rol de presidente, ¿estuviste trabajando? O sea, cualquiera que vaya a las redes de Invo Uruguay va a ver que las publicaciones ya tienen varios años. Y eso es que ya José, detrás del telón, por así decirlo, ya venía con este proyecto, ya es cosa que ya hemos hablado varias veces, tanto yo, con otros atletas seguramente también. Y bueno, esto ha sido una gran evolución. ¿Cómo has visto el nivel del deporte? O sea, que seguramente mucha gente se fue acercando o a la página o a ti por preguntarte cuándo hay evento, cuándo sale, cuándo esto. Que en 2022 prácticamente como si eran 5 personas, y era como un team pequeño. El año pasado que fuimos la mayor cantidad de atletas, donde este año ya seguramente las consultas en la página cada vez son más altas. ¿Cómo ha sido este crecimiento de lo natural en Uruguay? Bueno, muy bien. Creo que acá es importante reconocer distintos actores que forman parte de este ecosistema de lo que es nuestro deporte y lo que nos permite el crecimiento y concretar el objetivo que tenemos. Entre ellos, número uno, los atletas, los interesados en competir, son la sangre de nuestro deporte y es lo que hacen que esto funcione. Número dos, sus familias, bueno, sus familias los nutren, sus familias son los que los apoyan, sus familias también forman parte del deporte. Número tres, súper importante, los coaches. Ahí estás vos, Juan Fer, está Fid Rodríguez, otro preparador
también prepara atletas naturales, al cual estoy súper agradecido, con el tema de habernos también ayudado con el tema de tramitar lo que es el antidoping para nuestro campeonato. Entonces, también reconocer su labor y su excelente trabajo a la hora de preparar atletas. Eh, Emilio, otro preparador que mencionamos, que también prepara naturales de gran nivel. Entonces, reconocer los distintos actores que tenemos para entender esta lógica. Y bueno, y además, que es la parte engorrosa, ¿verdad? Y la parte administrativa, que es a la cual asumí la responsabilidad de, ok, vamos a organizarnos, vamos a hacer esto de manera legal, vamos a hacer esto de manera correcta. ¿Cuál es el camino que se debe tomar? ¿Cuáles son las cosas que se deben hacer para hacer un campeonato por naturales? ¿Cuáles son los pasos necesarios? Entonces, es importante hacer entender a la gente que, bueno, primero que nada, yo también soy atleta, entonces vivo y entiendo esto y quiero hacerlo de la mejor manera. eh, Hacer las cosas bien, hacer las cosas transparentes, hacer las cosas como la gente se merece. Eh, y claro, esa visión de muchas veces de un atleta de, che, ¿y por qué no se hace un evento? Che, y tipo, ¿y el campeonato cuándo va a ser? Y es como esperar a que el otro resuelva, esperar a que las cosas pasen o caigan. Entonces, tipo, a veces, bueno, o que tu país o que el Estado lo resuelva, y es tipo, vos ves un agujero en la calle y te molesta, y tipo, voy a esperar a que la intendencia lo arregle, o tipo, che, yo voy y arreglo el agujero y ya me saco el estrés de arriba. O sea, tomar acción, o sea, eso, no es esa frase de Kennedy que me encanta de no esperes a que tu país haga las cosas, sino vos también haces las cosas por tu país, ¿no? Tipo, asumir responsabilidad. Eh, entonces, ok, vamos a hacer las cosas. Y también esa visión de tipo, una federación o que una federación son hombres de traje y corbata, multimillonarios que manejan las cosas, bueno, no es la nuestra, o sea, no es nuestra manera de hacer las cosas. Quizás otras federaciones sí tengan una política más mercantil en cuanto al deporte y en cuanto a la salud de sus atletas. No es la nuestra. Pero entender que las cosas también se hacen con esfuerzo y que llevan un proceso y que requieren muchos sacrificios, sacrificios de parte de todos, en el cual también me incluyo, ¿verdad? Para concretar los objetivos. Entonces, nada, empezar a moverse, empezar a ver cómo se pueden hacer las cosas, construir alianzas, y cómo podemos construir esto entre todos. Eso, reconocer la importancia de los distintos actores. Entonces, eso de qué se ve este crecimiento, se ve mucho a ti. O sea, de parte de ti, se ve a los otros preparadores que han forjado atletas naturales, han forjado un interés, han forjado atletas de verdad que hacen que hoy seamos más y queramos competir en igualdad de condiciones. Entonces, todos formamos parte de este crecimiento. Esto no se puede atribuir solo a una persona. Obviamente hay que organizarlo, obviamente hay que hacerlo, obviamente hay que asumir responsabilidades de gestión administrativas que son una pasada o tipo que tienen mucho tiempo. Pero bueno, alguien tiene que hacerlo. Bien, bien. Teniendo en cuenta que el crecimiento obviamente es de toda la manada, de todo el equipo, de todas las personas que están metidas en esto, y la pasión que todos tenemos por esto, que seguramente hay muchas personas que estuvieron en el lugar del José de 2017, en el lugar de Juanfer de 2018, que ni siquiera teníamos idea del culturismo natural o no estaba en nuestro país y hoy por hoy tienen la oportunidad de tenerlo. ¿Cuándo es la fecha del evento de este año? ¿Cómo va a ser ese evento? Que seguramente es lo que mucha gente está esperando. Bueno, muy bien. El primer campeonato de fisiculturismo natural de Uruguay, INBA Uruguay, va a ser este próximo 26 de septiembre. En este momento estamos definiendo el mejor lugar para hacerlo. Bien, genial. Para contarnos un poquito, ¿qué es lo que tenés como aspiración para el evento, José? ¿Ya hay muchos interesados? ¿Cómo va a ser ese primer evento? Queremos que este evento sea una experiencia que cumpla las expectativas de todos. Queremos que como primer campeonato, que lo va a hacer para muchos, ¿verdad? Muchos atletas nuevos que están iniciando y muchos de los que empiezan a mostrar interés. Creo que sea
una gran experiencia gratificante mostrar lo que es el camino con testeo. Ese es nuestro diferencial. Demostrar que podemos llevar adelante un campeonato con test anti-doping. Generar una muy buena experiencia. Para mí es importante, estamos empezando, entonces que las cosas se hagan bien, que las cosas se hagan de manera transparente, que las cosas se hagan con gente bien. Por eso también estamos formando jueces y algunos van a venir a Uruguay para hacer este campeonato a nivel local. Jueces con experiencia, atletas profesionales que integran el panel, cosa de garantizar también seriedad y que se sientan bienvenidos a participar y mostrarles que el camino natural es posible. Bien, bien. A nivel evento, ¿cuáles son las categorías que hay? Muy bien, vamos a eso. En este campeonato, vamos a lo macro, lo micro. Lo macro es que no va a haber en este campeonato categorías profesionales, con un tema de cantidad de atletas profesionales en Uruguay. Y en este momento tenemos 8 atletas profesionales que forman parte de la NBA uruguayos. Obviamente no, cada uno de estos atletas forma parte de una categoría distinta en su mayoría, entonces hay un profesional casi que de cada atleta, o dos de algunas de ellas. Entonces, en principio este va a ser un campeonato para atletas amateur, un campeonato para atletas novatos que se están iniciando en el deporte. Vamos ahora sí a hablar de las categorías. Van a haber categorías masculinas, categorías femeninas. En cuanto a las categorías masculinas, vamos desde bodybuilding, desde la más grande, masa muscular y desarrollo y definición, classic physique, men's physique, men's sport model y men's formal wear, de la parte que va más a modelaje. Eso en las categorías masculinas. En las categorías femeninas tenemos muchos más. En este momento estamos definiendo más algunas de ellas, dependiendo también de la demanda que tenemos, pero en principio vamos a tener Women's Classic Physique, vamos a tener Figure, vamos a tener Wellness, vamos a tener Bikini Divas, vamos a tener Swimsuit Model, vamos a tener Evening Gown, de también traje largo. En principio estas son las categorías femeninas. Y obviamente Women's Sport Model. Bien, bien. Para desarrollar un poco sobre todo los puntos más específicos de algunas, que las clásicas categorías ya quizás algunos las conocen, pero algunas categorías que comentaste son más específicas de INBA. Bien, ¿algo que te gustaría desarrollar? Sí, comentar los puntos sobre todo de cada una, para la gente que capaz que tiene incluso menos experiencia llega a ver esto, o también algunas de las categorías más de traje, qué es lo que se va a buscar y tal. Perfecto, muy bien. Todas estas categorías que describí recién, las escribí de mayor masa muscular a menos masa muscular, ¿verdad? Si hacemos un orden de tamaño para organizarnos, de manera que lo cual uno puede aspirar como atleta. Algunas de estas categorías son un poco más estéticas. Otras categorías se evalúa así más el desarrollo y condición en masa muscular, como son las categorías de bodybuilding, las categorías de physique, y después sí tiene la particularidad esta federación de incluir estas otras categorías como Men's Sport Model, Women's Sport Model, que sí, como mencioné recién, son categorías más coreográficas, estéticas, incluso estas otras categorías que son más de modelaje, como son las que incluyen ropa o atuendos más grandes. Otra categoría que también hubo bastante interés es la categoría Angels, que también es una categoría propia de nuestra asociación INBA y PNBA, que es una categoría ángeles para mujeres que usan en el día del evento. Se evalúa el tema de el diseño de su traje con alas. Si vamos a lo mainstream, capaz que más reconocido, podemos hablar, por ejemplo, de esos trajes que se usan en carnavales a nivel regional, de Río de la Plata, trajes con alas, o también a nivel mainstream podemos hablar de
Los Ángeles de Victoria's Secret, que son teorías donde toma mucha relevancia el tema del atuendo. Además, obviamente acompañado de un físico atlético, estético, condicionado. Bien, genial. Como bien decís, entonces, las categorías más grandes, como fueron recomendadas, hasta quizás las que se busca un poquito más, la parte fitness o de coreografía. Pero hablando de estas categorías, ¿va a haber la posibilidad de obtener esa Procard en Uruguay? ¿Cómo va a estar ese tema? Bueno, eso es algo que me encanta, ese es un sueño que estoy trabajando en ello. Esto aún no está confirmado, esto es una decisión que viene desde la federación, desde arriba. A nivel personal, me encantaría ofrecer esa posibilidad a los atletas locales. Importante mencionar, esto es un campeonato que están bienvenidos atletas internacionales, Argentina, Brasil, España, Estados Unidos, de cualquier lugar del mundo pueden venir a competir. Y nos encantaría dar esa posibilidad. En este momento aún no lo podemos confirmar, pero es parte de lo que queremos. Bien, perfecto. Y lo que viene siendo las clasificaciones que comentabas hoy. La gente que compita en INBA Uruguay va a tener posibilidad de clasificar a algún evento. ¿Cómo es ese tema? Muy buena pregunta. De hecho, sí, este es un campeonato clasificatorio al latinoamericano a realizarse el 3 y 4 de octubre en Colombia. Entonces esto ya es un qualifier automático para poder ir a competir a Colombia. Bien, bien, perfecto. O sea, si vayamos a bajar a la cabeza de la gente, si se quiere hacer profesional hoy por hoy, lo seguro que tiene que hacer vendría siendo competir en Uruguay, de Uruguay obtener la clasificación a lo que es en Colombia, el 3 y 4 de octubre, si no me equivoco, y de cara a eso, obtener la pro ahí o el pase al Natural Olympia en Colombia, ¿no? Ese es uno de los caminos. Otro de los caminos para también obtener el carnet profesional nombrado por los atletas es competir en otros campeonatos regionales que se están dando. Por ejemplo, tenemos otro campeonato el 22 de agosto en Argentina, donde también va a estar la posibilidad de conseguir ese carnet profesional. Hay otro campeonato en Chile, si no me equivoco es el 5 de septiembre. Hay varios campeonatos también a nivel regional en Brasil. Entonces, hay posibilidades de competir en países aledaños, no necesariamente en Uruguay para conseguir ese carnet profesional. Aspiramos a tener y dar esa posibilidad a los atletas uruguayos de transformarse en profesionales en su país. Bien, bien, perfecto. Y hablando a la máxima visión que se puede llegar, que seguramente es algo que muchas personas se preguntan, ¿qué puedo aspirar llegando como profesional? Imaginemos que alguien se hace profesional, sea en Uruguay o en Latinoamérica. Actualmente, en lo que es el Natural Olympia, ¿qué es la gran diferencia a nivel monetario, a nivel premios, de que puede tener uno profesional a diferencia de un amateur? Bien, cuando uno se transforma en atleta profesional, empiezan a cambiar cosas. La primera cosa que empieza a cambiar es el nivel de los atletas con los cuales competimos. Tenemos que entender que nos estamos comparando en este momento con los mejores de los mejores de cada país, de cada lugar, con los que han sido campeones de sus respectivas categorías. Eso es número uno. Número dos, a partir de este momento empezamos a competir por dinero. Somos atletas profesionales que empezamos a pujar por no solo un primer puesto, sino también puestos en metálico, en dinero. En este momento, en el Natural Olympia, se está disputando $110.000 como pozo en dinero para repartir en los atletas profesionales, según la cantidad de atletas presentes en cada categoría, y su cantidad es cómo se reparte ese dinero. En este momento, por ejemplo, en mi categoría, Men's Sport Model, o en otras grandes categorías, empezamos a competir por $10.000 como primer puesto, y ahí vamos bajando a 7.000, 5.000 y así sucesivamente. O sea, creo que esto es otro incentivo. Obviamente, uno cuando empieza en esto no empieza por dinero, pero ya empieza a ser más interesante cómo se empieza a valorizar al atleta y empezar a poder entregar premios en efectivo. Creo que también es importante hacer entender a la gente que en la medida que seamos más atletas, estos pozos crecen. O sea, el premio crece, el deporte crece, los premios crecen. Hasta hace poco
era mucho menos que $100.000. Entonces vamos creciendo, vamos aumentando la cantidad de interesados y hace que podamos tener premios más significativos. Sí, exacto. O sea, yo recuerdo que cuando fuimos en 2023, en las categorías Pro, el premio mayor que daban eran $3.000. Estamos hablando que 3 años después está más que triplicado el pozo de cada categoría, así que obviamente habla de un crecimiento tremendo y creo que esto va a ser exponencial. No sé cuándo vos fuiste, si era algo similar, si era menor, pero como bien decís, si el deporte crece, crecen los pozos, por ende crece la atracción del deporte, por ende todo lo que lo engloba sigue creciendo. Exacto. Creo que era un poco menos, capaz que un poco similar al de 2023 que mencionás. Em, pero eso es tal cual. O sea, en la medida que seamos más interesados en esto, es como el deporte empieza a crecer y se empieza a valorar más en ese sentido la atleta. También, no solo esos premios, o sea, esos son los premios en efectivo, pero también se han otorgado en nuestros campeonatos distintos tipos de premios, desde autos, motos, eh, pasajes en avión, para poder ir a competir a otros lugares. O sea, me parece también interesante como otros atractivos a nivel de premio. Bien, sí, sin duda, sin duda. Ha habido Harley Davidson, de todo tipo de auto, moto, de verdad eso. A ver, para ir cerrando un poquito acá, volvernos más a la visión de José como presidente, pero también como persona, como soñador y visionario. Eh, ¿Cuál es lo que quizás te impulsó a todo esto? O sea, el legado que te gustaría dejar como, digamos, presidente del culturismo natural actual de Uruguay. Bien, bueno, la primera pregunta fue, ¿qué me impulsó a todo esto? Bueno, Exacto. el impulso de querer tener esto en nuestro país que no existía, o sea, dar esa posibilidad de hacer algo que nunca se hizo, de que tener esa posibilidad y ese sueño colectivo de otorgar algo que, que sea posible, que no sea necesario tener que viajar para poder competir. Creo que eso es lo hermoso también, ¿no? De dar esa posibilidad local de igualdad de condiciones. Es un sueño no mío, no personal, o sea, es un sueño de muchos atletas, mucha gente que quiere esto. Eso como un porqué o de poder ofrecer esto para todos. Y bueno, creo que eso también es parte del legado, parte de lo que quiero sembrar en Uruguay. Este no va a ser el primer campeonato, se vienen muchos más. Estamos creciendo, estamos empezando. Entonces es importante en esta primera etapa darle como ese voto de confianza de, ok, tipo, vamos a formar parte de esto, queremos colaborar, queremos ayudar. Uno no solo colabora compitiendo, se puede colaborar de distintas maneras para hacer esto posible. Todos podemos colaborar desde distintos puntos. Todos estamos en realidad apuntando a lo mismo, queremos que nuestro deporte crezca, queremos que nuestro deporte se valore. Entonces, eso es como el legado, o eso es lo que también quiero dejar sembrar, es una semilla para que Uruguay siga creciendo en nuestro deporte, seguir sembrando profesionales, seguir sembrando nuestro deporte. Bien, bien, genial, José. Entonces, gracias por el tiempo, gracias a la gente que llegó hasta acá. Voy a dejar el perfil de la federación para que puedan irlo a seguir y ver todas las novedades o preguntas que surjan. Recuerden suscribirse, comentar y si tienen dudas puntuales, recuerden, van a tener el perfil donde les van a resolver todas las dudas para que puedan llegar a competir al primer evento de culturismo natural del Uruguay. Bueno, Así que muchísimas gracias, gracias, José, Juan. y nos Muchas vemos. gracias, Juan, por la invitación. Me encantó y te vemos mucho a ti también. Bueno, arriba.